Hola a todos. Dentro de este curso de oftalmología, el doctor Sandoval y yo nos vamos a encargar de la parte de córnea y nuestra intención es intentar explicar cuáles son las principales técnicas de queratoplastia que se pueden realizar hoy día. En primer lugar, ¿qué es una queratoplastia? Una queratoplastia es un trasplante de córnea, es decir, es un procedimiento por el que reemplazamos parte de la córnea de un receptor por tejido corneal de un donante. Y digo parte porque normalmente siempre va a quedar una parte de la córnea del propio receptor. Incluso en las queratoplastias penetrantes se va a quedar este rodete periférico que es córnea que queda del propio receptor. Principalmente las queratoplastias se pueden clasificar en queratoplastias penetrantes o de espesor completo, donde cambiamos todo el espesor de la córnea, y queratoplastias lamelares, en las que vamos a reemplazar una o varias capas de la córnea, según sea la técnica. Dentro de las queratoplastias lamelares vamos a poder diferenciar las queratoplastias lamelares anteriores o DALC y las queratoplastias lamelares posteriores, donde encontraremos DSAEC y DEMEC. Vamos a ver un poco la diferencia. En la queratoplastia anterior o DALC lo que recambiamos es el epitelio y todo el estroma. Llegamos disecando hasta el plano predestemético. Y del receptor lo que vamos a dejar es la membrana de Descemet y las células endoteliales. En las queratoplastias posteriores, si estamos refiriéndonos a la de SAEC, lo que vamos a dejar es una parte muy fina del estroma posterior y también la membrana de Descemet y el endotelio. Y en las TEMEC, pues vamos a recambiar tan solo la membrana de Descemet y el endotelio. Veis cómo entre la de SAEC y la DEMEC la principal diferencia es el grosor del injerto. ¿Cuándo va a estar indicada una queratoplastia lamelar anterior o posterior? Pues como su propio nombre indica, las queratoplastias lamelares anteriores estarán indicadas en los casos de opacidades anteriores de la córnea, principalmente leucomas corneales que no afecten a la membrana de Descemet ni al endotelio, también distrofias estromales, como por ejemplo las distrofias granulares. Vamos a tallar la córnea del receptor, pero no del todo como veíamos en las queratoplastias penetrantes, sino que vamos a llegar hasta aquí, hasta un plano predestemético, y ahí ya pondremos la córnea donante y suturaremos. En la queratoplastia lamelar posterior lo que está dañado es normalmente las células endoteliales, la capa más posterior de la córnea, y suele ser o bien por queratopatías bullosas en las que las células endoteliales están ya prácticamente agotadas o por distrofias como la distrofia de Fuchs. Pues bien, ¿qué recibimos nosotros del banco de tejidos? En general vamos a recibir los tejidos ya preparados en su líquido conservante, siempre manteniendo la cadena de frío y con una serie de documentos que además tendremos que rellenar y devolver al banco. Según el tipo de técnica de queratoplastia, también recibiremos el tejido de una forma u otra, siempre preparado para la técnica que hayamos dicho que queremos realizar. En la queratoplastia penetrante, como hemos dicho, recambiamos el botón corneal completo, con todas las capas. Lo que hacemos primero va a ser marcar con un compás, marcamos la zona dañada, después con los trépanos, que ahora después los vamos a ver en más grande, tallamos todo el grosor de la córnea, también preparamos la córnea donante, la colocamos y la suturamos. Esta sería la queratoplastia penetrante. Lo que vamos a necesitar, por tanto, pues aparte de, por supuesto, los paños, un tópico para echar la córnea, pues vamos a necesitar el bléfaro, un compás para marcar la zona que queremos, delimitar la zona que queremos extraer, el trépano para tallar la córnea del receptor, el punch para tallar la córnea del donante, un cuchillete de 15 grados, también tijeras de rama, que las vemos aquí, las tijeras de rama derecha e izquierda, tijera de Westcott y por supuesto las pinzas para suturar. En primer lugar utilizaremos la pinza del primer punto y después ya nos servirán las colibrís y el porta.
Y para enterrar los puntos utilizaremos las pinzas de relojero. Respecto al trépano y al punch, los vemos aquí un poquito más grandes. Este es el punch, donde ponemos la córnea donante, la tallamos a la medida que queramos, y el trépano para tallar la córnea del propio receptor. Las medidas van a ser diferentes, entonces siempre hay que asegurarse antes de tallar que tanto el trépano como el punch son del tamaño que nosotros queremos. En casos más complicados, a veces vamos a necesitar la queratoprótesis de Ehart, que sobre todo la vamos a utilizar en casos en los que necesitamos, además de realizar el trasplante de córnea, también una cirugía de vitrectomía. Y si la córnea está demasiado opaca, no conseguimos ver lo suficiente para la cirugía de retina. Entonces quitamos la córnea del receptor, colocamos la queratoprótesis, realizamos la vitrectomía y después volvemos a recambiar la queratoprótesis por la córnea ya del donante, que de esta forma no ha sufrido ningún daño durante la cirugía retiniana. En pacientes afáquicos vamos a necesitar en muchas ocasiones estos anillos de Fleringa, que como veis hay diferentes tamaños. Tenemos que utilizar solo uno en cada paciente, lo elegiremos según el tamaño del globo ocular, y lo que hacen es que van suturados a la esclera de forma que nos sirven de prevención para que no se produzcan hemorragias expulsivas en estos pacientes afáquicos o también en pacientes vitrectomizados, que son pacientes que tienen más riesgo de poder sufrirlas. Respecto a la queratoplastia lamelar anterior o DALC, recordamos que lo que recambiábamos eran las capas anteriores de la córnea. Dejábamos en el receptor tanto el rodete periférico como también la membrana de Descemet y el endotelio. Prácticamente vamos a necesitar lo mismo que para la queratoplastia penetrante, solamente que también necesitaremos esta espátula añadida que nos va a servir para disecar la córnea hasta el espacio predescemético. Vemos que la técnica es muy parecida a la queratoplastia penetrante. Tallamos primero hasta el plano predescemético. Veis aquí cómo queda este brillo de que la descemet sigue ahí. Vamos tallando todo y ya después suturamos la córnea donante. Y veis que el aspecto es bastante parecido, con muchas suturas, a la queratoplastia penetrante. En cuanto a las técnicas lamelares posteriores, en primer lugar se desarrolló la de Saek. Decíamos que la diferencia entre la de Saek y la de Emec es el grosor del injerto que ponemos, porque en la de Saek, como veis aquí, hay parte del estroma posterior del donante, también la membrana de Descemet y el endotelio. ¿Qué vamos a necesitar? Pues bueno, en primer lugar tenemos que marcar con este marcador de 9 milímetros el centro de la córnea para en todo ese área realizar una descemetorrexis, que la realizaremos con una especie de Sinskey invertido y con un rascador. De esta forma lo que quitamos es la membrana de Descemet y las células endoteliales del receptor. Además, desde el banqueo recibiremos ya la córnea donante precortada mediante un microqueratomo y la inyectaremos dentro del globo ocular gracias a la espátula y a la pinza de Bushing. Una vez que está ya todo bien colocado en la cámara anterior del globo ocular, pues lo que haremos será con esta cánula, normalmente utilizamos la cánula de viscoelástico porque es más larga, introducimos una burbuja de aire en el centro de la cámara anterior que haga que se adhiera el lentículo corneal donante a la córnea receptora que hemos dejado. Y en cuanto a la de Emec, pues es muy parecida a la de Saek, solamente que decíamos que el lentículo es más fino. ¿Por qué? Porque solamente estamos trasplantando la membrana de Descemet y el endotelio. Sería aquí en la OCT lo que vemos aquí, esta línea blanquecina del fondo. Veis que la imagen es totalmente anatómica. Los pasos muy parecidos a la de Saek, en el sentido de que hay que hacer también la descematorrexis, y después la inyección del lentículo normalmente nos viene ya pretallado del banco, pero terminamos de tallarlo en quirófano. Por eso necesitamos esta bandeja. Necesitamos también siempre Vision Blue para poder teñir la córnea. Y esta vez no la vamos a inyectar con la espátula y la pinza de Bushing, sino que lo vamos a hacer con la pipeta. Aquí tenemos un poquito más en grande los mismos instrumentos, la bandeja que utilizamos, el Vision Blue.
Y he puesto esta jeringa porque en la DEME siempre es muy importante contar con varias jeringas, tanto de BSS totalmente purgado sin nada de aire, como otra con aire sin BSS, porque los recambios entre aire y BSS van a ser muy importantes y cuando necesitamos BSS puro incomoda mucho que entre también aire en cámara anterior, porque puede separar el lentículo de la córnea, que como hemos visto es tan fino, lo puede separar de la córnea receptora. Y ya está, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.